Sí, hoy invitamos a sumarse a charlar a Alexander Roy, que es doctor de la Escuela de Altos Estudios en Sociología Económica del Desarrollo en París, Francia, máster en Ciencias Políticas y en Estudios sobre el Desarrollo en Ginebra y en París, y es decano del IDAES, un instituto de la Universidad de San Martín. ¿Nos escucha? ¿Está en línea? A ver. Hola, Rodrigo. ¿Cómo andás, Alex? Sé que estuviste en Francia hace unos días. A mí me gustaría, para introducir esta charla, que nos cuentes cómo se ve el mundo, cómo se ve Europa en un momento en donde parece que entran en crisis algunos paradigmas y es necesario parar la pelota y pensar, ¿no? ¿Qué pasa con la Unión Europea? Hoy todos los diarios hablan de la gira de Macri en España y de los acuerdos de libre comercio entre la Unión Europea y el Mercosur, y al mismo tiempo tenemos el Brexit o tenemos elecciones en Francia, en Italia, y Trump también patea el tablero. Ayúdanos a entender esto, qué está pasando, cuál es el problema. Bueno, un poco en la línea de lo que vos estás diciendo, me parece que el diagnóstico o una de las maneras de analizar el proceso en Europa o en los países centrales tiene mucho que ver con una polarización o la aparición de contradicciones o la manifestación de contradicciones cada vez más agudas, ¿no? Vemos por un lado que sigue habiendo una puja neoliberal muy grande y a su vez impulsos proteccionistas muy grandes. Vemos que hay un auge de la extrema derecha en algunas manifestaciones inclusive muy fascisantes, y por otro lado también un crecimiento de movimientos de izquierda con una radicalización ya anti-euro, anti-neoliberal cada vez más fuerte. Claro. Yo creo que estamos bien asistiendo a una polarización que está encontrando sus términos, sus actores, y en el caso de Europa eso es patente, digamos. Solo si tomamos el caso de Francia ves que la extrema derecha está a 26%, pero que en la interna del Partido Socialista eligieron un candidato más a la izquierda del Partido Socialista. Entonces todos esos fenómenos están coexistiendo e implica efectivamente que cambiemos gran parte de nuestros sistemas de análisis que hasta ahora servían para un mundo un poquito más homogéneo que lo que encontramos ahora. Está bien, hay una crisis de representación política, ¿no? Y eso se ve en las manifestaciones de estos partidos de extrema derecha o de extrema izquierda. Pero me gustaría que cuentes cuál es el problema económico que hay, que genera esta crisis, ¿no?, de representación. Sí, la crisis de representación es fuerte, entre otras cosas porque hay cierta desconexión entre los partidos tradicionales y lo que ocurre en la sociedad. Si uno escucha los partidos pareciera que no ocurre nada en las sociedades y sin embargo están ocurriendo un montón de cosas. Desgraciadamente la extrema derecha ha desarrollado prácticas de conexión mucho más grande con el malestar de las personas y dándoles una interpretación de ese malestar que es ideológicamente de lo más nefasto. Entonces, y gran parte de esa conexión con esa experiencia tiene que ver con la situación económica de gran parte de las personas en Europa. Claro. Que es difícil también de plantear, porque es muy distinta a la manera en la cual se viven las crisis en América Latina y en Argentina, es que allá efectivamente sigue habiendo mucho Estado, con lo cual hay niveles de pobreza, de bajos ingresos, pero no es comparable con lo que vivimos ahí, con lo cual hay un malestar, con una crisis material importante que hace que haya muchas personas que estén en búsqueda de sentido a su situación, a su experiencia, ¿no? Ahora, el problema en términos más económicos es que justamente Europa en particular adoptó un régimen monetario que es el euro, que es un régimen muy rígido, comparable a nuestra convertibilidad de los años 90, con la diferencia que con la convertibilidad no es con el dólar, sino con el marco alemán, o sea, no con una moneda extranjera, sino con una moneda que forma parte del espacio del euro.
pero que tienen una rigidez enorme para poder llevar adelante políticas económicas. Y el problema es que la política monetaria tiene que adaptarse a la realidad de cada uno de los territorios. Si tenemos un territorio muy heterogéneo con realidades cada vez más dispersas, y es obvio que la política monetaria que le puede servir a Alemania no le va a servir a Grecia, ni a España, ni a Italia. Entonces nos enfrentamos realmente a una crisis muy particular, porque no termina de estallar socialmente, porque hay muchos sistemas de protección por parte del Estado, por suerte, pero a su vez se prolonga en el tiempo, generando efectos muy duraderos que producen un malestar social enorme. Eso es el desempleo estructural. Hay personas que, segunda o tercera generaciones de desempleados, que a diferencia de nuestro país, donde un desempleado finalmente termina desarrollando una actividad política, una actividad productiva autónoma, ahí hay una especie de pasividad que existencialmente es muy compleja, con lo cual hay una serie de problemas sociales muy fuertes, y creo que si uno tuviera que puntualizar en un problema económico, la cuestión monetaria y la forma que tiene el euro es particularmente importante. Ahora, en Estados Unidos, al mismo tiempo, Trump habla de subir los muros y defender el trabajo. Y a mí me gustaría, porque sé que sos un estudioso de estos temas, que nos cuentes qué está pasando en el mundo del trabajo hoy, porque también de alguna manera repercute en la Argentina, en la provincia de Buenos Aires, en el conurbano, ¿no? Y es un debate que creo que está vigente en este momento histórico. El Papa habla mucho de eso también. Hay un desarrollo tecnológico muy grande, hay también un sistema financiero y una organización mundial que pone a China en un lugar privilegiado en relación a la industria. ¿Qué pasa con el mundo del trabajo? ¿Podemos generar un paradigma que incluya a todos los ciudadanos? Yo creo que podemos y tenemos que desarrollar un paradigma que incluya a todos los trabajadores en los capitalismos contemporáneos. Para eso implica tener una concepción del mundo del trabajo y una concepción del capital mucho más compleja que la que tenemos hasta ahora. ¿En qué sentido? Primero, que efectivamente, como decís, el capital está bastante dividido, y gran parte de la acumulación de la ganancia a nivel mundial tiene que ver con la ganancia financiera. Sí. Sabemos que cuando el capital tiene que ver con la ganancia financiera, gran parte de la industria se ve afectada por eso, porque el capital no invierte en industria, por ende hay menos trabajo formal, etcétera, etcétera. Ahora, a su vez, con las transformaciones tecnológicas, sabemos que los procesos industriales son y van a ser cada vez menos demandantes de mano de obra. Nos venden en general de que eso puede ser reemplazado por economías de servicio. Sí. El problema es que las economías de servicios, tal como lo piensa el mainstream, son servicios, diría, tradicionales. Hay muy poca innovación y creatividad en esa idea de servicio. Ahora bien, si nosotros efectivamente asumimos que una parte muy importante de las poblaciones a nivel mundial no van a poder estar incorporados a los procesos industriales tradicionales, que una gran parte de la población en América Latina desarrolló décadas y décadas de trabajo autónomo, lo que tenemos que hacer, desde mi punto de vista, es desarrollar efectivamente nuevos servicios, pero no servicios que estén al servicio de un capital que no se interesa por ese tipo de trabajadores, sino servicios que estén al servicio de la población, al servicio de las transformaciones sociales, y por ende desarrollar todo el mundo del trabajo que esté vinculado a la transformación de nuestras sociedades. Tomo un solo ejemplo. El envejecimiento de la población hace que vayamos a necesitar cada vez más trabajo vinculado al cuidado de las personas adultos mayores, el cuidado de las personas dependientes. Claro. Eso implica una transformación radical en nuestro sistema de salud, y eso puede crear cientos de miles de empleos nuevos. Desgraciadamente hoy en día ese tipo de funciones se cubren en la informalidad, en la precariedad, en relaciones laborales donde hay mucho maltrato, dominación, con lo cual ahí tenemos un ejemplo, por ejemplo, de formas de desarrollo de nuevas actividades
que no son ni actividades totalmente privadas, como las entendemos hoy, ni tampoco son actividades de tipo funcionariado público. Claro. Son funciones paraestatales que toman en cuenta las transformaciones sociales actuales. Esos son los desafíos que tenemos que enfrentar para que además el eje esté puesto en vivir mejor en nuestras sociedades y no tanto en favorecer una acumulación de capital que de todas formas lo ha demostrado en los últimos años, va mucho más en el sentido de la concentración y la desigualdad que en el sentido de una mayor igualdad y justicia social. Alex, a mí me gustaría contarte una realidad de acá, de Cañuelas. En el último año muchos trabajadores de la construcción o de changa se quedaron sin trabajo, ¿no? Lo que se llama, o lo que algunos llaman la economía informal, y creo que tiene otra riqueza y me gustaría que hablemos un poco de eso. Y al mismo tiempo, cada vez vemos más de esos servicios o comercios que prestan plata, efectivo ya, digamos, acá a unas cuadras en la plaza, al lado de la municipalidad, el local de la esquina está alquilado por uno de estos servicios nuevos. Entonces aparecen prestamistas y en algún lugar me hace eco eso que decís del sistema financiero. Hay menos changas y más posibilidad de endeudarse. ¿Cómo ves este fenómeno? Y ese efectivamente es la pinza en la cual están atrapados gran parte de los sectores populares, ¿no? En un momento como este de crisis mengua el trabajo de los trabajadores de la economía popular y a su vez aumenta la necesidad de endeudamiento, porque como tienen menos recursos, necesitan endeudarse para seguir viviendo, y sin embargo las tasas de interés y el costo del crédito son altísimos. Entonces, ahí justamente en esa escena que vos estás describiendo, tenemos la trampa en la cual los sectores populares están siendo empujados, porque la disminución de sus ingresos, combinado con endeudamientos a tasas de intereses muy altas, hace que efectivamente, finalmente, gran parte de esos trabajadores trabajen para el sistema financiero. Claro. Y eso es importante dimensionarlo. Nosotros hicimos una investigación donde justamente dimos cuenta de que la tasa promedio de interés que pagamos los sectores populares era del 94%. Es decir, 44 o 50 puntos más por encima del costo más alto de la tarjeta de crédito al cual pueden acceder la clase media o la clase alta. Claro. Eso nos permite ver que hoy en día hay efectivamente lo que hemos llamado una explotación financiera. Claro. Es decir, que un sector financiero se queda con parte del trabajo de los trabajadores de la economía popular. Claro. Porque muchas veces estas empresas que prestan crédito en las esquinas o que están asociadas a la compraventa de algunos productos de la línea blanca o de ropa, en realidad son como organizaciones de mostrador de los grandes bancos, ¿no? Que también están articulados en ese sentido. Exactamente. Eso es justamente lo que estamos trabajando, es que todas esas entidades que se llaman paradójicamente no financieras, sí, porque no están regulados por el Banco Central, pueden aplicar tasas de intereses altísimas. Cuando estoy diciendo 94% promedio, significa que en algunos casos puede llegar hasta 200% las tasas de interés que pagan anualmente. Claro. Pero gran parte de esas pequeñas empresas tienen conexiones con los bancos más formales. Claro. Y gran parte del negocio de los bancos más formales tiene que ver con la captación de este dinero. Claro. Y es raro cuando uno cuenta eso, porque muchas personas piensan que si alguien está en la pobreza o si alguien tiene pocos ingresos, ¿cómo va a ser objeto de una explotación masiva por parte de capital financiero? Cuando estamos hablando de cerca de 4 millones de personas que están inscritas en ese tipo de relación financiera y que uno suma los montos mensuales de pago de crédito, no se da cuenta que es una parte importantísima del negocio financiero. Sí, yo recuerdo haberlo visto con el tema de la tarjeta argenta, cuando me tocaba trabajar en ANSES, cuántos jubilados estaban endeudados con mutuales o entidades de crédito que eran
tremendamente usureras, ¿no? Y lanzamos la tarjeta argente y nos llovieron las denuncias penales, ¿no? De parte de estos actores que tienen mucho poder. ¿Cómo se sale de esa trampa? ¿Cómo se rompe esa lógica de trabajar para créditos fáciles, efectivos ya y esas cosas que hoy se ven en todos lados? Y yo creo que hay que redefinir el concepto de servicio financiero. Es decir, en este momento, desgraciadamente, tenemos una banca pública que no presta un servicio público financiero. Y si bien nosotros todavía nos regimos con la ley de entidades financieras que adoptó la dictadura, obviamente es muy importante modificar esa ley por la manera en que conceptualiza el sistema financiero, pero hay una medida que se puede tomar, de todas formas, más en términos de política pública a corto plazo, que es que la banca pública asuma esa función de prestamista a tasas de intereses más justas, o que por lo menos corresponda a las tasas de intereses normales que hay dentro del sistema financiero. Fíjense que lo que estoy diciendo no es nada más que prestar a tasa de interés de mercado. ¿Eso claro. ¿Qué significaría? Que por lo menos en principio de igualdad frente al acceso al crédito. Obviamente que estoy a favor de todas formas de modalidades de acceso al crédito con tasas de intereses más bajas todavía para los sectores populares. Y eso por una buena razón, que tiene que ver con las lógicas de la construcción de la tasa de interés en el sistema financiero. El sistema financiero construye tasas de intereses en función de una teoría de riesgo. Es decir, que piensa que las personas que tienen más riesgo deberían pagar claro. más, pero la concepción de riesgo, el concepto de riesgo es un riesgo pensado en términos personales. Ahora, todos los estudios a nivel internacional y los que hicimos en Argentina muestran que los sectores populares pagan mucho mejor que las clases altas. Sí, exactamente. Con lo cual, nosotros somos partidarios de defender un principio, una teoría de riesgo que funde una tasa de interés más baja para los sectores que pagan mejor. Un poco como en el seguro, ven que las mujeres pagan más barato el seguro del auto porque tienen menos accidentes que los hombres. Ajá. Los sectores populares deberían pagar menos tasa de interés porque devuelven mejor la plata que la clase alta. Eso sería aplicar un principio del mundo del seguro al mundo financiero y sería sumamente más justo desde el punto de vista de la distribución de la riqueza, porque eso es algo que no hay que olvidar. La tasa de interés es un factor distributivo en una sociedad financiarizada como la nuestra. Y como verán, no es que estoy diciendo una propuesta radical, estoy tomando una medida que viene del mundo del seguro, pero que cambiaría radicalmente la vida de muchos de nuestros compatriotas. En España el partido Podemos, que en estos días se viralizó en la discusión con Macri y Ñigo Errejón, viene a representar o pretende representar a los desahuciados de las hipotecas de esa burbuja que dejó a mucha gente en la calle, ¿no? Y por tanto hubo manifestaciones. Quizás con este tipo de propuesta podamos visibilizar un sector político que hoy está al margen y ponerlo al centro. En la Argentina el año pasado se declaró por ley la emergencia social. ¿Cómo ves la construcción política en relación a estos nuevos actores? En el caso de Podemos, efectivamente es emblemático de un proceso político que se construye sobre la experiencia de la deuda y el sobreendeudamiento. La alcaldesa de Barcelona ganó viniendo de un movimiento que defendía efectivamente a los endeudados del crédito hipotecario. Claro. Nosotros, en general en América Latina, los procesos financieros están todavía más invisibilizados, entre otras cosas porque la normativa disimula la deuda. Claro. Y eso tiene que ver, por ejemplo, con el sistema de cuotas. Casi todos los sistemas de endeudamiento por consumo no dicen que prestan a una tasa de interés, sino que dicen usted lo puede pagar en tantas cuotas. O sea que invisibiliza la tasa de interés. ¿Bien? Claro. Con lo cual tenemos efectivamente un problema de visibilización y un problema por ende, de concientización de que en torno a la tasa de interés y en torno a la explotación financiera hay uno de los grandes conflictos sociales que está en ciernes. Eso
conectado con la ley de emergencia social y con ese actor que son los trabajadores de la economía popular, es fundamental. ¿Por qué? Porque en la ley de emergencia social, si bien en los medios se habló mucho de los ajustes hacia arriba, de la UH, de la Argentina Trabaja, hay toda una parte en la ley que tiene que ver con la institucionalidad de los trabajadores de la economía popular, y donde se reclama, entre otras cosas, a través de la creación de un Consejo de la Economía Popular, la discusión de un salario social complementario. Ajá. La idea de salario social complementario tiene que ver justamente con pasar de una lógica de política social a una lógica de política laboral. Es decir, que los trabajadores de la economía popular merecen un salario mejor que el que tienen. Sí. Ahora, ¿por qué un trabajador merece un salario mejor que el que tiene? Estamos hablando de el cartonero, el vendedor de una feria, ¿no? El trabajador en una cooperativa argentina trabaja. Sí. Exactamente. Todo ese mundo son cerca, todo ese conjunto de los trabajadores es cerca de un tercio de la población argentina. ¿Y cómo se hace para que ese tercio tenga un salario más alto o que el reconocimiento de su trabajo tenga un alto valor? Y organizando la negociación, como en cualquier salario. El problema, efectivamente, es que todos esos trabajadores en general son trabajadores sin patrón, ¿no? Claro. Con lo cual es mucho más difícil que identificar con una contraparte, una negociación salarial, como sí se puede hacer en el mundo industrial, formal, tradicional. Con lo cual, el Estado, y ahí sí el Estado tiene una función fundamental de identificación, organización y puesta en confrontación de las dos partes. Tomo el caso de los cartoneros. Los cartoneros, gran parte de sus ingresos tienen que ver con el trabajo de reciclados sobre materias primas que después venden intermediarios. Sí. Esos intermediarios son la contraparte, en gran medida, de los cartoneros en la negociación de su salario. Claro. Porque se puede negociar el valor de cartón. El valor de cartón, el valor de la materia prima, el valor, por ende, de su trabajo, porque lo que importa es que finalmente cumplen una función para la sociedad, que es una función, básicamente una función ecológica, en la cual bajan un porcentaje altísimo los depósitos finales de basura y el entierro final de basura en un país que pretende tener una ley de basura cero, ¿no? Sí, sí, que además en muchos municipios la basura es un negocio millonario. La basura es un negocio millonario, es un gran problema ecológico, con lo cual es absolutamente normal que el Estado intermedie entre los trabajadores recicladores y los que se benefician de su trabajo. Eso es un primer punto, que tiene que ver con una discusión salarial con los que se benefician directamente de su trabajo. Pero además, vinculado a lo que vos decías antes, de las entidades financieras, como las entidades financieras captan gran parte del trabajo de esos trabajadores, porque cada vez que uno paga una deuda lo paga con su trabajo, ¿no? Con lo cual captan trabajo esos actores. Sí. Los actores financieros también tienen que estar del otro lado de la mesa, sentados en la negociación, y de hecho, con un impuesto a las transacciones fiscales muy bajo, se puede financiar perfectamente una política de redistribución salarial, o sea, de distribución salarial a favor de los trabajadores de la economía popular. Entonces, eso lo del salario social complementario, sí, es organizar una negociación con una contraparte en la cual el Estado intermedia en la negociación. Alex, te agradecemos mucho. Ojalá podamos discutir y poner, digamos, en debate político lo que está pasando con estas instituciones de crédito barato. Cuántas familias de Cañuelas, de la provincia de Buenos Aires, se endeudan y después corren detrás de esa deuda, y muchas veces no tienen dónde reclamar, ¿no? Quizás hacer funcionar las instituciones para que eso suceda, o proponer con plataformas como la CETEP, reformas parlamentarias, son muy importantes. Te agradecemos por tus palabras, por charlar con nosotros, y te vamos a estar llamando porque hay otros grandes temas, ¿no? Me gustaría algún día que charlemos sobre
los canales de comercialización, como por ahí el Carrefour o las grandes marcas, el B al día, terminan también quitándole los ingresos a muchos productores primarios que venden por nada, y al mismo tiempo la dificultad que tienen muchos trabajadores de comprar una canasta básica de alimentos, ¿no? Pero eso lo dejamos para la próxima. Bueno, muchas gracias y hasta pronto. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo. Alexander Roig, doctor de la Escuela de Altos Estudios en Sociología Económica y el Desarrollo en París, decano del IDAES, UNSAM, y además un amigo. Bueno, bien, muy bueno, muy interesante.